Hola, hola apasionados de las series turcas, bienvenidos un día más a su canal favorito. Si son de los que se desvelan viendo romances imposibles, dramas desgarradores y giros de guión que los dejan con la boca abierta, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les tocará la fibra sensible, esos momentos en que el amor, ese amor que nos hace suspirar en la pantalla, se transforma en el drama más absoluto, todo esto tras el éxito, o quizás a consecuencia del mismo. Vamos a analizar cómo el brillo de la fama puede oscurecer incluso las relaciones más prometedoras, usando como punto de partida uno de los rompimientos más comentados en el mundo de las telenovelas turcas, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, asegúrense de quedarse hasta el final porque les tengo preparadas varias historias que les van a encantar. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Ahora sí, que empiece el drama. Bien, para entender este vaivén de emociones y cómo el éxito puede ser un detonante del desamor, tenemos que hablar de Hande y Kerem, la pareja que conquistó nuestros corazones en Sen Kalkam, o Me robaste el corazón, como la conocemos por acá. Esta serie, una comedia romántica que nos hizo creer en el amor a primera vista, nos regaló a Eda y Serkan, una pareja tan explosiva en la pantalla como lo fueron Hande y Kerem fuera de ella. La química entre ellos era innegable y su romance traspasó la televisión, convirtiéndose en una relación de la vida real. El amor que se profesaban era tan evidente que nos hacía suspirar a todos. Pero como pasa muchas veces, el cuento de hadas no duró para siempre. A pesar del éxito arrollador de la serie y de la imagen que proyectaban como pareja ideal, la realidad fue muy distinta. La presión de la fama, las agendas apretadas y quizás algunas diferencias personales, terminaron por separarlos. Aquí el éxito que parecía unirles se convirtió en un factor que paradójicamente aceleró su final. Y es que la intensidad del escrutinio público puede ser una carga pesada para cualquier relación, especialmente cuando se trata de dos jóvenes actores que están viviendo un momento profesional muy demandante. La constante atención mediática a los rumores, las expectativas de los fans, todo ello puede desgastar incluso los lazos más fuertes. En el caso de Hande y Kerem, el amor que parecía tan sólido, se vio afectado por estas fuerzas externas, demostrando que el éxito, a veces, no es el mejor aliado del amor. El cuento de hadas se transformó en un drama real, un claro ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Y con este punto de partida, con esta ruptura que resonó en todos los rincones del mundo, vamos a ver cómo este patrón se repite, aunque con matices distintos, en otras historias de la televisión turca. Vamos ahora con Kara para Aşk, o Amor de contrabando, una serie que nos sumerge en un mundo de intriga, drama y pasiones prohibidas. Aquí tenemos a Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek como protagonistas, quienes interpretan a Ömer y Elif. Él es un policía que busca vengar la muerte de su prometida, y ella es una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una red de crímenes y secretos. La serie es un thriller policíaco con un componente romántico muy fuerte. A pesar de que la historia de amor entre Ömer y Elif es el núcleo de la trama, esta relación está plagada de obstáculos, traiciones y peligros que les impiden ser felices. En esta serie el éxito no es el problema directo, pero sí lo es el contexto. La red de crimen y poder en la que ambos están inmersos, la presión constante y el peligro que los acecha, hacen que su relación sea, si no imposible, por lo menos extremadamente difícil. La tensión entre ellos, en lugar de unirlos, parece desgastarlos en muchos momentos. Aquí vemos cómo factores externos, en este caso el mundo de la delincuencia, pueden ser tan determinantes como el éxito para la relación. La constante amenaza a sus vidas, las dudas y los secretos que rodean sus historias personales, impiden que su amor florezca con la naturalidad que desearían. Cada paso que dan en su relación está marcado por la desconfianza y el miedo, creando un ambiente de tensión que erosiona su vínculo. Es como si el destino conspirara para mantenerlos separados, sumergiéndolos en una espiral de dolor y sufrimiento. Y si bien no hubo un rompimiento real de los actores fuera de cámara, la tensión y el sufrimiento que atravesaban sus personajes, nos recuerdan a aquellos romances que se quiebran tras el brillo de la fama, pero en este caso por las sombras de un mundo peligroso. La lucha por el amor en medio de la adversidad, se convierte en un viaje emocional que nos mantiene en vilo en cada episodio, recordándonos que a veces, el amor no es suficiente para superar las dificultades. Ahora, cambiemos de tercio y adentrémonos en Istanbul Yücel'in, o La novia de Estambul.
En esta producción, tenemos a Aslember y Özkan Deniz como los protagonistas. La historia narra el romance entre Süreyya, una joven huérfana con un espíritu libre, y Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional y muy conservadora. La serie es un drama familiar y romántico que nos muestra el choque de culturas, de valores y de personalidades. Aquí el éxito no es de los actores sino el de Faruk en su negocio y esto genera una brecha que afecta al romance. Süreyya llega a una familia donde las reglas están impuestas, donde se espera que la esposa se amolde a las costumbres y no sea una mujer independiente como ella. La presión social y familiar, la lucha por encajar en un mundo que le es ajeno, desgasta poco a poco la relación entre Süreyya y Faruk. La incomprensión de la familia de Faruk hacia Süreyya, su intento de controlarla y moldearla a su imagen, genera una constante fricción que afecta a su relación. Süreyya se siente atrapada en una jaula de oro, donde sus aspiraciones y su identidad como mujer independiente son constantemente cuestionadas. La lucha por mantener su esencia, en medio de las presiones familiares, la lleva a cuestionarse su lugar en esa relación y a sentir que su amor por Faruk se desvanece lentamente. Vemos cómo las expectativas, el peso de la tradición y la imposibilidad de que ambos se entiendan, hacen que su amor sufra, que su relación se resienta, y que la felicidad parezca un sueño inalcanzable. El éxito, en este caso el poder y la riqueza de Faruk, se convierte en un obstáculo más que en una bendición para su relación. Es interesante ver cómo en esta serie, el concepto del éxito no se refiere al de los actores sino al de su personaje, y cómo este éxito se convierte en un factor que afecta negativamente a su relación, mostrándonos que la diferencia de clases y la imposibilidad de encajar en un mundo ajeno puede ser tan perjudicial para el amor como la fama y la presión mediática. Otra serie que encaja perfectamente en este patrón es Aşk Memnu, o Amor Prohibido, protagonizada por Beren Saat, Van Tatltu y Selçuk Yöntem. Esta producción es un drama de época que nos presenta una historia de pasiones prohibidas, infidelidades y secretos familiares. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre viudo y rico mucho mayor que ella. Sin embargo, ella se siente atraída por Belul, el sobrino de su marido. La serie es un melodrama de manual que aborda temas como el deseo, la traición y las consecuencias de nuestros actos. En Amor Prohibido, el éxito y el poder del personaje de Adnan son factores clave en el desarrollo de la trama. La riqueza y el estatus social de Adnan son lo que llevan a Biter a casarse con él, pero al mismo tiempo, es este mismo éxito el que la frustra. La falta de amor y la diferencia de edad hacen que Biter busque una aventura con Belul, quien es mucho más joven y atractivo. La relación prohibida entre Biter y Belul se convierte en el eje central del drama, llevándonos a un laberinto de pasiones desbordadas y consecuencias devastadoras. La infidelidad y la traición son los detonantes de una espiral de sufrimiento que afecta a todos los personajes, demostrando que el poder y el estatus social, por sí solos, no garantizan la felicidad. El anhelo de Biter por ser amada y deseada, la lleva a tomar decisiones que la arrastran hacia un abismo de dolor y desilusión. Aquí vemos cómo la riqueza y el poder, en lugar de generar felicidad, crean una situación de infelicidad y desesperación, que termina destruyendo a los personajes. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el éxito, en este contexto, puede ser una de las principales causas del drama y la desdicha. Esta serie es una joya en el mundo de las series turcas y un excelente ejemplo de cómo el éxito, en diferentes formas, puede afectar las relaciones personales, mostrándonos que la falta de amor y el deseo insatisfecho pueden ser tan perjudiciales como la presión mediática o la diferencia social. Y ahora, para darle un giro a este análisis, hablemos de Çukur, o El Pozo. Esta serie no se centra en un romance, sino en una familia que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul, y las luchas internas y externas que esto conlleva. Aquí tenemos a Aras Bulut y Nemli, Dilan Cicek Deniz, y Erkan Kolkak Kostendil como protagonistas. La serie es una mezcla de acción, drama y suspenso. Aunque no es un romance, es muy interesante cómo el éxito del clan Koval, su poder en el barrio, y su reputación, termina por afectar sus relaciones internas. Las rivalidades, las traiciones y las ambiciones dentro de la familia Koval llevan al dolor y al sufrimiento de cada uno de sus miembros. La lucha por el poder dentro del clan Koval, las constantes amenazas de sus enemigos y la necesidad de mantener su reputación, los llevan a tomar decisiones que desgastan los lazos familiares. Los secretos, las traiciones y las ambiciones personales crean un ambiente de desconfianza y resentimiento que termina por destruir la unidad de la familia. La lealtad a la familia se ve puesta a prueba constantemente, generando conflictos que desgarran a sus miembros.
En esta serie el éxito, en este caso el poder y el control sobre el barrio, genera una presión constante, y lleva a sus personajes a tomar decisiones que terminan por romper sus vínculos. Vemos cómo, a pesar del amor y la lealtad que se profesan en un inicio, el poder termina corroyendo sus relaciones. El éxito del clan, en lugar de fortalecerlos como familia, los termina destruyendo. La lucha por el poder y el control convierte la serie en un drama donde vemos a personajes sufriendo las consecuencias de ese éxito, que irónicamente les hace tanto daño. Es otro ejemplo de cómo el éxito, en diferentes contextos, puede ser un factor determinante en el drama que viven los personajes de las series turcas, mostrándonos que el poder, sin un propósito claro y una base de valores sólidos, puede corromper hasta las relaciones más fuertes. Por último y no menos importante, quiero mencionar Sefirin Kazeta, o la hija del embajador. En esta serie tenemos a Neslihan Atagul y Engin Akyurek como protagonistas, interpretando a Nare y Shankar respectivamente. La serie narra la historia de un amor imposible entre una joven embajadora y un joven campesino. Su historia está marcada por el rechazo, el dolor y los secretos del pasado. La diferencia social, los prejuicios y los secretos familiares convierten su relación en un verdadero calvario. El pasado de Nare, la incomprensión de la familia de Shankar y la lucha por mantener su reputación, crean un laberinto de obstáculos que impiden que su amor florezca. La constante incertidumbre y la falta de confianza socavan su relación, generando un ambiente de tensión y dolor. En esta historia, el éxito o la falta del mismo, en el caso de Shankar, se convierte en un obstáculo más para la relación. El hecho de que Nare sea hija de un embajador y que Shankar sea un campesino de un pueblo pequeño, hace que su relación esté marcada por las diferencias sociales. La ambición de los personajes, la lucha por mantener su reputación, por alcanzar el éxito, terminan por socavar la relación. Las diferencias de clase y la lucha por ascender socialmente se convierten en una carga para su amor, mostrándonos que a veces, la ambición puede ser un veneno para las relaciones. Como vemos en los casos anteriores, el éxito, o la falta del mismo, termina por convertirse en un factor de conflicto y sufrimiento para los personajes. Es interesante analizar cómo en el mundo de las series turcas, el éxito a menudo está ligado a la tragedia. Y es que en la mayoría de las series, los personajes que buscan el éxito o que lo alcanzan, terminan pagando un precio muy alto por ello, demostrándonos que el camino hacia la cima a veces está pavimentado con desilusiones y corazones rotos. Y así, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este análisis sobre cómo el éxito, o la falta del mismo, puede ser un factor clave para el drama y el desamor en nuestras series favoritas. Hemos visto cómo el amor que nos hace suspirar en la pantalla, a veces se transforma en la tragedia más absoluta. Hemos analizado los casos de Hande y Kerem, y de otras series igual de apasionantes, donde el éxito se convierte en un detonante de desdicha. Y hemos visto cómo, más allá del brillo y la fama, se esconden historias de dolor, desamor y sufrimiento. La complejidad de las relaciones humanas, la influencia de factores externos como la fama, el poder, las diferencias sociales y los secretos familiares, crean un escenario propicio para el drama en las series turcas. Espero que este recorrido por las series turcas más dramáticas haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los corazones rotos y las tragedias amorosas. Gracias de corazón por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Antes de despedirme, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les han parecido las series que hemos analizado? ¿Creen que el éxito es un factor determinante para el desamor? ¿Hay alguna otra serie que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Dejen su opinión en la sección de comentarios. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos apasionados por las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les recuerdo que subimos vídeos nuevos cada semana, así que no se pierdan ninguna de nuestras entregas. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las series turcas.